Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buen día, tarde o noche, según la hora que estén viendo esto. El asunto es que espero estén muy bien. Este vendría siendo el último video de las clases que tenemos que reponer, ¿cierto? Este sería el correspondiente a la clase del 23 de diciembre, cuando ya estamos más pensando en natilla y esas cosas que en las clases de cálculo. Pero aún así, pues bueno, ese fue el compromiso que hicimos. Entonces, eh, teniendo en cuenta que en el video anterior se llega a lo último que teníamos que ver de integrales triples, que eran las integrales en coordenadas esféricas, ciertamente hay mucho más que hablar de lo de las integrales múltiples. Se puede pensar en cambios de variable más generales, mm, pero pues para los objetivos del curso eso es suficiente. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a adentrarnos en lo que viene siendo el último capítulo de nuestro curso, al que francamente me habría gustado que llegáramos con un poco más de tiempo, pero pues bueno, sin contar esto, luego nos quedan como 2 semanas de clase nomás, para lo cual no creo que alcancemos a hablar tanto como quisiera de este tema, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, ¿Cómo lo son? Este tema son los campos vectoriales, ¿vale? El campo vectorial es el concepto más general de funciones de variable y valor real que hay, ¿sí? Porque, ¿qué hemos visto nosotros hasta el momento, ¿cierto? Ustedes en sus cursos de... Perdón, acerco un poco más el micrófono para acá. Listo. Ustedes en sus cursos de cálculo uno y cálculo 2 conocieron las funciones de variable y valor real, ¿cierto? Que son las que van de R a R, ¿cierto? Las funciones con las que usted trabajó en sus primeros cursos. Llegó a cálculo 3 y conoció dos tipos nuevos de funciones. Las funciones vectoriales que toman a un real y lo mandan a un vector, ¿cierto? Que fue lo que vimos al inicio del curso. Luego conoció los campos escalares, los cuales toman un vector en Rn y lo mandan a un número real, ¿cierto? Y un campo vectorial, pues es un elemento, es una función, perdón, que toma un vector en Rn y lo manda a otro vector en Rm. N y M no necesariamente tienen que ser iguales, pueden serlo, pero no es necesario para la definición, ¿cierto? Entonces, básicamente, eso es lo que es un campo vectorial, que es lo que tenemos escrito en la definición que está en pantalla. Un campo vectorial es una función, usualmente las denotaremos con letras mayúsculas, ¿sí? En los libros, como son vectores, las funciones están no solo con letra mayúscula, sino también con negrilla, ¿sí? Para que se distinga que son campos vectoriales. Con dominio en Rn y codominio en Rm, ¿ok? Esto tiene pues algunas implicaciones en cuanto a la manera como podemos distinguir un campo vectorial, ¿cierto? Para empezar, cuando nos dicen que su dominio es en Rn, ¿cierto? Eso significa que los elementos en los que evaluamos las funciones, los campos vectoriales, perdón, son vectores. Vectores de n componentes, x1, x2, hasta xn, ¿cierto? Y la función toma esos elementos y los manda a Rm. ¿Qué significa que la función tome un elemento de Rn y lo mande para acá? Pues eso significa que nuestro campo vectorial evaluado en esos elementos x1, x2 hasta xm, hasta xn, perdón, pues termina siendo una función, ¿cierto? O mejor, perdón, termina siendo un vector en Rm, ¿cierto? Porque es donde dice que está el codominio. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener m componentes, llamémoslas f1, y observe,
f con flechita arriba es un campo vectorial, es una función, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que cada una de sus componentes también va a ser una función, que depende de todas esas variables, x1, x2, hasta xm, ¿sí? Hasta xn, perdón. Vamos a tener una segunda componente también, llamémosla f2. ¿Y cuántas componentes tenemos? Pues esto cae en, aquí bien nos lo dicen, en Rm, o sea que vamos a tener m funciones componente. ¿Vale? Y pues bueno, cada una de estas, f1, f2, fm, pues fíjense que es un campo escalar, porque son funciones de varias variables que terminan dando un número real, ¿cierto? Entonces, esto es donde f sub i, todas son funciones de varias variables, ¿cierto? Todas las f sub i son campos escalares. Y esto es para todo i, desde 1 hasta m. ¿Ok? Y entonces, bueno, básicamente la definición de un campo vectorial es eso. Es una función que está conformada por m funciones componentes y todas esas funciones componentes son campos escalares, ¿cierto? Y afortunadamente para campos escalares pues ya vimos lo que son los conceptos de límite, ya vimos los conceptos de continuidad y ya vimos los conceptos de derivada, derivada parcial. Todos esos conceptos pues aquí se trasladan componente a componente, como lo vimos en el primer capítulo para las funciones vectoriales. ¿Listo? Aquí nos vamos a centrar en este capítulo en cosas un poco más nuevas, ¿sí? Porque como les digo, los conceptos de límites, continuidad y todas esas cosas, pues ya los miramos previamente para los campos escalares. Aquí todo sigue siendo componente a componente, así que bueno, realmente vamos a centrarnos en cosas un poquito más nuevas, ¿ok? Lo primero que quiero que miremos es una interpretación, podría decirse que un poco física, de los campos vectoriales. No me gustó cómo quedó esto. Vamos a poner esto primero esta. Ahora sí, ahora sí quedó más bonita. Pero bueno, el asunto es, vamos a tratar de darle una pequeña interpretación a los campos vectoriales, ¿vale? Entonces, piensen en lo siguiente. Si hagamos de cuenta que vamos a dibujar una pelotica aquí, ¿cierto? Y digamos que esa es una pelota que usted tenía en su mano y usted lanzó al aire, ¿cierto? Esa pelotica pues tiene unas coordenadas en el espacio. Usted la lanzó al aire, ¿cierto? Y ella empieza a seguir esta trayectoria, ¿cierto? Como usted la lanzó al aire, ella va a ir pues hacia arriba, ¿cierto? Va a llegar un momento en el que esa pelota va a estar aquí. Y supongamos que esa pelota es una pelota de voleibol, ¿vale?
y que usted la tiró al aire porque es el saque inicial, ¿cierto? Entonces, una vez usted la tiró al aire, pues partido de voleibol, usted le da el manotazo, ¿cierto? Y supongamos que aplicó una fuerza y que usted fue muy osado y bueno, dio el manotazo como clavando la pelota, ya queriendo hacer el punto al otro lado, desde el saque inicial, bien osado usted, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué sabemos nosotros de física, cierto? Ese cuerpo le fue aplicada una fuerza, pues ¿qué pasa con el cuerpo? Pues su trayectoria se ve alterada, ¿cierto? Recordemos que todo cuerpo mantiene su posición en el espacio a menos que se le aplique una fuerza externa. Esa fuerza externa es el manotazo que le hemos aplicado nosotros. Ese manotazo, esa fuerza aplicada por el manotazo, recordemos que tiene una magnitud y un sentido. ¿Cómo es que es? Una magnitud, dirección y... Ay, se me olvida la otra. Las tres cosas que caracterizan a un vector, ¿vale? Esa fuerza es un vector. Ese vector se aplica sobre esta pelota roja de voleibol y lo que hace, pues bueno, es empujándola, ¿cierto? Hacia por acá. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos observando nosotros aquí? ¿Cierto? Esa pelotica iba a seguir su trayectoria, pero se le aplica una fuerza y terminó siendo empujado hacia otro lugar, ¿cierto? Las fuerzas nosotros sabemos que son vectores, ¿cierto? Por lo que ya explicaba hace un momento. Tienen magnitud, tienen una dirección, ¿cierto? Entonces, como son vectores y a veces dependiendo del lugar en el espacio, la fuerza que se aplica a ciertos objetos no es la misma. Por ejemplo, cuando tú estás en caída libre desde el cielo, pues tú sabes que la fuerza que te está arrastrando hacia el piso, pues o sea, te está aplicando una aceleración, ¿cierto? Pero esa aceleración con la que vas cayendo, luego va aumentando la fuerza, ¿cierto? Cuando tú vas en descenso. Pues, sí, ¿no? No te mantienes en velocidad constante, tú vas acelerando y la fuerza con la que te estampillas en el piso pues termina siendo más grande dependiendo pues bueno, si tú te dejas caer desde un lugar bajo pues no va a ser tanto como que si te dejas caer desde casi que la estratosfera, ¿sí? Ejemplos exagerados pero para que se entienda la situación. Entonces, dependiendo del lugar en el espacio donde estemos, las fuerzas aplicadas no van a ser las mismas, ¿cierto? Eso significa que las fuerzas terminan siendo campos vectoriales, fuerzas que dependen de la posición en el espacio donde estemos, ¿sí? Y dependiendo de la posición en el espacio, la fuerza termina teniendo un efecto u otro sobre las partículas allí. En nuestra lógica sana, ¿sí? Eso tiene sentido. Veámoslo en nuestra lógica matemática. ¿Listo? Entonces, pensemos por ejemplo en la siguiente situación. Entonces vamos a considerar el siguiente campo vectorial. F de xy que nos da x cuadrado más y cuadrado en la primera componente y 2x por y en la segunda componente. ¿Listo? Entonces observe que este es un campo vectorial. Nuestro campo en este caso es una función. Su dominio es de dos variables, ¿cierto? Eso significa que está definida en R2. Y el vector resultante, fíjense que tuvo dos variables. Tiene su componente F1 y su componente F2. Eso significa que va de R2 a R2, ¿vale? Es un campo vectorial de R2 a R2, ¿listo? Vamos a analizar el efecto del campo vectorial en diferentes situaciones, ¿vale?
Empecemos por una situación tan sencilla como la que describí hace ratito, la de la pelota a la que tú le aplicas un manotazo. ¿Listo? Supongamos que supongamos que ese campo vectorial que estoy describiendo allí es el campo vectorial de los manotazos. ¿Sí? El que, dada una partícula en el espacio, se aplican manotazos descritos por esa expresión. Sé que suena raro, pero eso es, ¿vale? Para hacer semejanza con el ejemplo anterior. Entonces, vamos a analizar las siguientes situaciones. Primera situación. Veamos, ¿qué ocurre con el punto 1, 2 bajo la acción de F? ¿Sí? O sea, básicamente queremos ver qué pasa con el punto cuando se le aplica la fuerza descrita por nuestro campo vectorial F, ¿cierto? Pues eso es tan sencillo como ver, bueno, pues calculemos F de ese punto, F de 1, 2, ¿cierto? Y esto es tan sencillo como cuando usted tenía su vector gradiente y necesitaba evaluar en un punto, usted evaluaba, ¿cierto? Reemplazo el valor de x y el valor de y en cada una de las funciones de cada componente, ¿cierto? Aquí es igual. Entonces esto nos daría 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cierto? Y acá nos dará 2 por 1 por 2, ¿cierto? Lo cual nos da 1 más 4 que son 5 y 2 por 2 que son 4, ¿cierto? Punto 5,4. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué está haciendo nuestro campo vectorial a ese puntito? ¿Listo? Pues hagamos nuestros espacios que son el dominio y el codominio. Esto es R2, ¿cierto? Y el punto 1, 2, digamos que es, aquí es 1 y aquí es 2. ¿Listo? Nuestro punto 1, 2 es este. Hagámoslo con otro colorcito, con morado. Este es el punto 1, 2. ¿Vale? Y luego, ¿qué pasa? Luego tú aplicas la función vectorial, el campo vectorial, perdón, F mayúscula, ¿cierto? El codominio sigue siendo R2, ¿cierto? Vamos a colocarlo por acá. Pero entonces, ¿qué pasó con el punto 1, 2? El punto 1, 2 se convirtió en el punto 1, 2, 3, 4, 5 por acá. Y 1, 2, 3, 4 por acá. O sea, aquí. Este puntito que acabo de dibujar es F de 1, 2, que es 5,4. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues miren, el punto 1, 2 era este, ¿cierto? Aquí 1 y aquí 2. ¿Cierto? Este era el punto 1, 2. ¿Qué hizo la función vectorial del manotazo del saque de voleibol? ¿Cierto? Fíjese que la función vectorial lo que hizo a ese punto fue como empujarlo, ¿cierto? Ese punto estaba aquí, se le aplicó el campo de fuerzas F en ese punto en el espacio y lo mandó para acá, ¿cierto?
Con eso nos empezamos a hacer una idea más o menos de qué es lo que está haciendo ese campo vectorial. Mire que está tirando los puntos como hacia la derecha, pero no solo hacia la derecha, sino que también un poquitito hacia arriba, ¿cierto? Está empujando los puntos hacia la derecha y hacia arriba. ¿Sí? Básicamente eso es lo que parece que está haciendo el campo vectorial. ¿Listo? Pero bueno, eso es lo que le hizo a un punto, ¿cierto? Pensemos ahora en una situación diferente, ¿vale? Como que en vez de un punto sea una trayectoria. ¿Listo? Entonces, siguiente ejemplo. Vamos a pensar qué ocurre con la recta x igual a 2 bajo la acción del campo vectorial f. Y el campo vectorial sigue siendo el mismo que definí al principio, ¿vale? ¿En qué difiere esto de lo anterior? En lo anterior estábamos analizando solo un puntito y nos hicimos más o menos una idea de lo que va a ser el campo vectorial. Vamos a dibujar nuevamente nuestro plano, ¿cierto? Porque el dominio sigue siendo R2, no ha cambiado en lo más mínimo. La recta x igual a 2. Aquí es 1 y aquí es 2. Esa es una recta vertical, ¿cierto? Entonces miren, esa línea vertical morada es la recta x igual a 2, ¿cierto? Y entonces, ¿qué está ocurriendo? A esa recta vertical le vamos a aplicar el campo de fuerzas que estamos llamando F mayúscula, ¿cierto? Que según la noción que nosotros estamos viendo, lo que está haciendo es como empujar esa línea recta como doblándola, ¿no? Porque cada punto, según lo que observamos en el ejemplo anterior, estos puntos capaz si los manda para acá, estos para acá y estos para acá, ¿cierto? Porque era lo que estábamos viendo, estaba como que trasladando los puntos a la derecha y hacia arriba, ¿cierto? O eso es lo que nos dio la impresión. Vamos a tratar de verificar con mayor exactitud qué le hace nuestro campo de fuerzas, que estamos llamando el campo de fuerzas de los manotazos, ¿cierto? A esta línea, que supongamos que lo que hace es representar la trayectoria de la pelota del saque inicial de voleibol, ¿sí? Aunque en este caso sería una trayectoria infinita porque sabemos que la línea se prolonga infinitamente, ¿no? Pero bueno, es como para que se hagan una idea. Pero en fin, lo que vamos a ver es qué le hace nuestro campo de fuerzas a esta línea vertical. Vamos a graficar R2 ay carajo, que es donde caemos, ¿cierto? Pero bueno, tenemos que esperar un poquitito más para saber cómo hacer el dibujo, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo nos hacemos una idea de esto? Pues para empezar, los puntos de esa recta los puntos de la recta x igual a 2 son de la forma 2, y con y en r, ¿cierto? La segunda coordenada, que es la del eje y, puede ser cualquiera.
pero x siempre tiene que valer 2. Por eso esa línea es vertical, ¿cierto? Entonces miren, vamos a ver en qué se convierte esos puntitos aplicándole la función vectorial. Entonces, el campo vectorial aplicado en los puntos de la recta, que son de la forma 2, y, ¿a qué será igual? Recordemos que nuestra función es x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Y esta otra era 2 veces x por y, ¿cierto? Pero no estamos evaluando en un x cualquiera. X es igual a 2, ¿cierto? Entonces aquí nos va a quedar 2 a la 2 y acá nos va a quedar 2 por 2 por y. O sea que esto nos queda de la forma 4 más y cuadrado 4y, ¿cierto? Esa es nuestra recta. 4 más 4y, 4 más y cuadrado, perdón, y 2x por y. ¿Listo? Vale, entonces, como para distinguir un poquito, al plano del dominio lo vamos a denotar como plano XY, ¿cierto? Y al plano del codominio, es decir, a donde llega la recta afectada por la función, vamos a llamarlo U, V. ¿Ok? Entonces, esto vamos a igualarlo a una parejita U, V. ¿Listo? Donde U representa la primera coordenada de los puntos en el codominio y V representa la segunda coordenada en el codominio. Los dos espacios son R2, pero uno es R2 sin haberle aplicado el campo vectorial y el otro es R2 luego de haberse aplicado el campo vectorial. ¿Listo? Igualando componente a componente tenemos entonces lo siguiente. La primera ecuación nos dice U igual 4 más y cuadrado, ¿cierto? Y la segunda ecuación nos dice V igual 4y, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer aquí? Pues bueno, la idea es tratar de encontrar una relación entre las coordenadas, ¿cierto? Así como cuando, por ejemplo, nosotros sabemos que la relación entre las dos variables y y x, si fuera 2x más 1, ¿cierto? Nosotros de esta relación entre las variables decimos, ah, vale, eso es una línea recta que queda con inclinación hacia la derecha y bueno, esas cosas, ¿cierto? O que si por ejemplo tú llegas a y igual a x cuadrado más 1, ah, vale, ahora eso es una parábola que abre en tal dirección, ¿sí? Con una ecuación que satisfagan x y y, ustedes se hacen una idea de cómo queda el gráfico, ¿cierto? Vamos a tratar de hacer lo mismo, pero en las variables u y v. ¿Listo? Entonces, llamemos a esta primera ecuación 1 y a esta segunda ecuación la llamamos 2. Vamos a tratar, hay una tercera variable allí que nos estorba, ¿cierto? Perdón, la y, que es del sistema cartesiano anterior. Entonces vamos a tratar de despejarla de alguna de las variables, ¿cierto? De las ecuaciones, perdón. Es más fácil despejarla de la ecuación 2, porque en la ecuación 1 y está elevado al cuadrado, pero en la ecuación 2 no. Entonces lo que hacemos es colocar aquí de la ecuación 2,
Si tú despejas y, tú tienes que y es igual a b sobre 4, ¿cierto? Así, en la ecuación 1, tú llegas a lo siguiente, a que u es igual a 4 más y al cuadrado, es decir, b sobre 4, todo esto elevado al cuadrado, ¿cierto? O lo que es lo mismo, que u es igual a 4 más 1 sobre 16, vamos a escribirlo así, b al cuadrado. ¿Vale? Y miren que con esto ya encontramos la relación que satisfacen las variables nuevas, u y v, ¿cierto? Y lo que sabemos es que, bueno, la recta x igual a 2 se convierte en cierto objeto geométrico que está descrito por la ecuación del recuadro morado, ¿vale? Ahora la pregunta es, bueno, pero eso geométricamente, ¿qué representa? Hasta ahí solo tenemos la ecuación. Pero eso, ¿qué representa? Como para hacernos una idea de qué fue lo que hizo el campo vectorial, ¿cierto? Pues recuerde que U representa el eje horizontal y V representa el eje vertical, ¿cierto? Así fue como lo dispuse. Miren, U el eje horizontal y V el eje vertical. Este término al cuadrado, ¿cierto? Y que el otro término esté a la 1, esto sugiere que la gráfica es una parábola, ¿cierto? Pero entonces aquí tenemos que tener en cuenta unas cosas. De pronto con X y Y usted se lo sabe mejor, ¿cierto? Cuando, vamos a colocarlo aquí en un ladito. Cuando la parábola era y igual x al cuadrado, ¿cierto? Usted sabe que eso tiene una forma de u. Cuando es negativo, es una u al revés, ¿cierto? ¿Qué es lo que le da esta forma? Y representa el eje vertical, x representa el eje horizontal. Mire que el eje horizontal es el que está elevado, el eje vertical está elevado a la 1 y el eje horizontal está elevado a la 2. Cuando eso es lo que ocurre, la parábola queda de manera vertical. Por otro lado, si lo que tú tienes es x igual y cuadrado, ¿cierto? Ahora sabemos que eso queda es así. Y si fuera negativo, entonces te va a quedar es al revés, ¿cierto? En estos casos donde la parábola queda acostada de manera horizontal, observe que es ahora el eje vertical el que está elevado al cuadrado, ¿cierto? Y miren que eso es lo que tenemos aquí. El eje vertical, que está representado por la v, es el que está elevado al cuadrado. Y el número que acompaña es positivo. Eso significa que esta gráfica es una parábola acostada de esta manera, que abre hacia la derecha, ¿cierto? ¿Pero está en el origen? No, porque se le está sumando este 4, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que tenemos que trasladarla 1, 2, 3, 4 unidades hacia la derecha, ¿cierto? Entonces vamos a ubicar esto. Es una parábola, abre a la derecha y trasladada 4 unidades. ¿Listo? Entonces vamos a colocarla. Digamos que aquí es 1, 2, 3 y aquí sería el 4. Y es una parábola
¿vale? Entonces, esta curva morada es en lo que se transformó la recta x igual a 2. ¿Listo? Y aquí ya nos podemos dar cuenta de que ¿cómo se llama? La acción que tiene el campo vectorial sobre los puntos depende de su lugar, en este caso en el plano, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, si los puntos están en el eje positivo, ¿cierto? Es decir, de x para arriba, miren que lo que hace el campo vectorial es un manotazo, como lo habíamos descrito antes, ¿no? Que empuja los puntos hacia la derecha y hacia arriba. Miren que lo que está haciendo el campo vectorial es como doblarla, ¿cierto? Observen, la parte de arriba se dobló y ahora es así, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con los puntos de la parte de abajo? Para los puntos de... Este resaltado no se ve. En rojo. ¿Qué sucedió con los puntos de la parte de abajo? Cuando tú aplicabas el campo vectorial, ahora los manotazos ya no la tiran para arriba, sino que la están tirando para abajo, pero siguen yéndose a la derecha, ¿cierto? Pues miren, es como si esa parte se hubiera doblado así, ¿sí? Entonces miren, el efecto de la fuerza está dependiendo de su lugar en el plano. La parte de arriba fue empujada hacia arriba, siempre empujan a la derecha, pero la parte para los y positivos fue para arriba y la parte de los y negativos fue doblada para abajo, ¿sí? Y esto ilustra lo que yo les decía, la acción de la fuerza depende del punto en donde esté, porque no todas las fuerzas son aplicadas de la misma manera a todo punto en la región. ¿Listo? Esto nos muestra un poco la acción que tienen los campos vectoriales vistos como fuerzas. ¿Listo? Un ejercicio que quiero que hagan ustedes basándose en la manera como analizamos esto. ¿Sí? Para que lo piensen ustedes en sus casitas. Es en qué se convierte una circunferencia de radio A, de radio, hagámoslo usual, de radio R, ¿cierto? Bajo la acción del campo vectorial F. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues caracterizar los puntos de la circunferencia. O sea que habría que parametrizarla, ¿cierto? Hay que hacer una parametrización de la circunferencia. Eso ya les enseñé hace ya inicios del curso cómo se hace, ¿cierto? Y razonar de esta misma manera. Una vez que la parametrices, evalúas la función vectorial en la parametrización y tratas de hallar una relación entre las nuevas componentes u y b para saber con esa nueva relación cómo graficar en qué se deforma nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra circunferencia. ¿Listo? Para que lo piensen ustedes. ¿De acuerdo? Y a ver cuánto vamos de grabación. Vale. Una vez que entendamos el concepto del campo vectorial como una fuerza, pues esta silla sí suena. Una vez entendamos el concepto del campo vectorial como una fuerza,
Pues miren, por ejemplo aquí, nosotros estábamos pensando en que la línea vertical se podía pensar como una pelota que fue lanzada hacia arriba, ¿cierto? Una pelota que está siguiendo una trayectoria, ¿cierto? Y a esa pelota se le están aplicando unas fuerzas. Cuando pensamos en un objeto y luego que se le aplican estas fuerzas, miren que hay un desplazamiento, porque la línea vertical fue empujada y se convirtió en esto, ¿sí? Y hubo desplazamiento, se observa aún más porque x era igual a 2, ¿cierto? Y miren que por ejemplo el vértice de la parábola es en x igual a 4, ¿cierto? Desplazamiento hubo. Allí se ve, está clarísimo. Si hay un objeto en movimiento, una partícula, se le aplican unas fuerzas y del resultado de esa fuerza hubo desplazamiento, ¿qué es lo natural que pensemos? En el trabajo realizado por la fuerza para que se obtuviera dicho desplazamiento, ¿cierto? En nuestros cursos de mecánica nosotros vemos ese desplazamiento como algo, bueno, ese trabajo, perdón, en situaciones un poco tal vez sencillas, ¿cierto? Sencillas entre comillas, claro está, ¿no? Pero al menos la manera en como nos lo definen inicialmente es bastante intuitiva. Si tenemos una, ¿cómo se llama? Digamos, tenemos una partícula. Ay, no me funciona el lapicito. Ya. Carajo. Esperen que se me bloqueó esto. Ayuda. Ya. Perdón. Entonces, supongamos que tenemos dos puntitos, ¿cierto? Tenemos una partícula que está en el punto P. Por acá está el punto Q. ¿Cierto? Tenemos los dos puntos. Nuestra partícula está en el punto P, pero está inmóvil, ¿cierto? La partícula la voy a representar con azul. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Si se aplica... Ay, otra vez se bloqueó. Ya. Si se aplica una fuerza, digamos, en este sentido, ¿cierto? Si se aplica una fuerza en este sentido, sabemos que esa fuerza tiene una componente en X, ¿cierto? Llamémosla para acá. Y llamémosla F sub X, ¿cierto? Entonces, esa fuerza, esa componente en X es la que hace que haya desplazamiento de la partícula que está en el punto P para que eventualmente llegue acá, al punto Q, ¿cierto? Y ese trabajo, que usualmente lo denotamos por la letra W, por el inglés, usualmente viene dado por la magnitud de la fuerza en X, porque es un desplazamiento, ¿cómo se llama? Horizontal, por la distancia recorrida, ¿cierto? Que sería la longitud del vector que se forma desde el punto P hasta el punto Q, ¿cierto? Pero pues bueno, nosotros sabemos que eso para la teoría está bien, ¿sí? O sea, vale, pues trayectorias rectas se pueden considerar, no hay ningún problema. Pero nosotros sabemos que la vida no es así, ¿cierto? Nosotros sabemos que las trayectorias en el espacio pueden ser un poco más elaboradas, ¿cierto? Supongamos entonces que esto de aquí es una curva, llamémosla gamma, ¿cierto? Esa curva gamma viene descrita por una parametrización, llamémosla alfa de t, ¿cierto? Alfa de t es la parametrización y gamma es la curva, ¿cierto? Y tenemos dos puntitos de la curva. Y vamos a utilizar la misma notación. Llamémosla P
y el punto Q, ¿sí? Control Z, Q. Y no contentos con estos, no solamente hay una fuerza, sino que hay muchísimas. Hay un campo de fuerzas tremendo que dependiendo de dónde estés, actúa de manera diferente. Es decir, lo que tenemos es un campo vectorial. ¿Sí? Todas esas flechas rojas representan nuestro campo vectorial F. ¿Listo? Y es todo ese conjunto de fuerzas los que hacen que este punto P eventualmente siga su curso para que llegue desde allí, desde donde está, hasta acá, a Q, ¿cierto? ¿Cómo se calcularía el trabajo realizado? Ojo, no solo por una fuerza, por un campo de fuerzas, ¿sí? Y el segundo, ojo, no es en una trayectoria recta, sino en una trayectoria que puede ser súper mega irregular, ¿cierto? ¿Cómo entendemos eso? O mejor dicho, ¿cómo se puede calcular? Pues bueno, les cuento jóvenes que para cuando se llegó a plantear esto en su momento, en los auges del cálculo vectorial, ¿sí? Eh, Teniendo en cuenta esta noción, esta motivación de cómo calculamos esto, ¿sí? Este trabajo en estas trayectorias tan irregulares, se pensó en lo que vamos a definir como integral de línea, ¿vale? Esto dio pie a esa definición. Pero antes de hablar entonces de qué es la integral de línea, ¿vale? Que de hecho, sin entrar en tanto detalle técnico de cómo se construye esa integral, solamente les voy a decir, primero, que la integral de línea es lo que responde a esta pregunta: ¿cómo resolver el problema de determinar el trabajo cuando ya estamos considerando trayectorias más generales? ¿Listo? Y segundo, que antes de hablar de la integral de línea, quiero hablarles de un par de conceptos auxiliares. ¿Listo? Estamos viendo que se habla de curvas, ¿cierto? Hay dos tipos de curvas que vamos a considerar, ¿vale? Hay curvas bonitas, digámosles así, como esta, miren. Gráficamente se ven así. Algo así, ¿sí? Curvas suaves. ¿Suaves en qué sentido? Miren que todas los cambios de concavidad, ¿cierto? Que ella tiene no son bruscos, son suaves. ¿En qué sentido? Dar una, si fuéramos un automóvil, ¿cierto? Fíjese que recorrer esto, pues si necesitamos dar esta vuelta, las curvas no son tan pronunciadas, ¿cierto? Esto significa que la parametrización, esto es una curva, llamémosla gamma, y su parametrización denotémosla por alfa de t. Su parametrización alfa de t es diferenciable en todo el intervalo en el que está definida, ¿sí? ¿Por qué sabemos que es diferenciable? Porque miren, no hay saltos, ¿cierto? No hay picos, esquinas, golpes bruscos, no. En ese sentido es que decimos que es una curva suave. A caminos como este, ¿cierto? Donde no hay picos, no hay bordes ni nada por el estilo, a estos caminos los llamamos caminos o curvas regulares. ¿Listo? La definición matemática de esto es un poco más técnica, pero yo quiero que ustedes se queden con la noción geométrica, intuitiva. Y es que si ustedes ven una curva así, donde no hay picos, no hay discontinuidades, ¿sí? No hay interrupciones, pues, eso es una curva regular, ¿vale? Por otro lado, hay curvas como esta, donde
podemos empezar bien, ¿cierto? Pero luego llegamos a un punto en donde, oh, se nos dañó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una esquina, ¿cierto? Y todo normal. Y aquí digamos que vuelve a haber otra. Y aquí vuelve a haber otra. Y luego por acá, todo bien. ¿Sí? Entonces, claramente eso que tenemos allí no es una curva regular, ¿cierto? ¿Por qué razón? Pues porque hay unas curvas que son difíciles. Si, insisto, si volvemos al ejemplo de que somos un automóvil, ¿cierto? Por ejemplo, dar la vuelta de aquí para acá, complicadísimo por esa esquina, ¿cierto? Recordemos que esas esquinas significa puntos donde la curva no es diferenciable, ¿cierto? Pero tal vez la curva gamma tal vez de esta manera, como un todo, vista completa, la curva no es regular, ¿cierto? Pero observe que si usted la divide, si usted la divide en estos pedazos, mire, la curva la podemos dividir en diferentes curvas, ¿cierto? Los problemas me los generaban los picos, los bordes, las esquinas que hay, ¿cierto? Pero por ejemplo, mire que llamemos a este primer pedacito gamma 1, ¿cierto? Mire que gamma 1, hasta antes de llegar a la línea morada punteada que hice, ella es una curva regular, ¿cierto? De allí el siguiente tramo llamémoslo gamma 2. Gamma como un todo no es regular, pero el pedacito que estamos llamando gamma 1 es regular. Gamma 2 también es regular. Y bueno, creo que se entiende un poco la idea de lo que quiero llegar, ¿cierto? Nuestra curva total no es regular, pero puede ser dividida en pequeños pedacitos donde cada pedacito sí es una curva regular, ¿cierto? A las curvas que son así las vamos a llamar curvas regulares a trozos, ¿sí? Toda curva regular es una curva regular a trozos, solo que pues una curva regular, pues bueno, ella es todo el trozo que es regular, ¿sí? O sea, toda curva regular es regular a trozos, pero no toda curva regular a trozos es regular, ¿vale? Entonces, estas dos son los tipos de curvas que van a ser de interés para nosotros. Las curvas regulares y las curvas regulares a trozos. Quiero que observen que las dos curvas tienen que ser continuas. Lo más que le permitimos a las curvas regulares a trozos es que tengan esos bordes o esquinas puntiagudos, ¿cierto? Discontinuidades no nos podemos permitir, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Y con estos dos conceptos son con los que vamos a empezar a hablar de lo que llamamos integral de línea. Paso con el zoom, ya. Bien. Entonces, la definición de integral de línea la tenemos en pantalla. ¿Listo?
sea alfa una parametrización, ¿cierto? Aquí la tenemos. Una parametrización de una curva regular a trozos, ¿cierto? Esto es muy importante, observe. El concepto de integral de línea significa que está definido para curvas regulares y regulares a trozos. O sea, no podemos considerar para esta definición curvas que tengan discontinuidades. ¿De acuerdo? Y F, un campo vectorial. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se define lo que vamos a llamar integral de línea del campo vectorial F a lo largo de la curva gamma? ¿Cómo se denota esa integral? Observe, se coloca el signo integral, ¿cierto? En el medio se coloca una flechita, ¿vale? Para indicar que es una integral de línea. ¿De acuerdo? Abajito se coloca el nombre de la curva. No la parametrización, sino el nombre. Recuerde que una cosa es el nombre de la curva y otra cosa es la parametrización de la curva. La curva se llama gamma y su parametrización es la función alfa. ¿Listo? Uy, ¿qué pasó? Bueno, dejemos ahí. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Pues miren, la integral, pues bueno, es el campo vectorial y miren, hay que evaluarlo en la parametrización. ¿Listo? La curva hay que evaluarla en la parametrización. A y B, observen que son los puntos inicial y final del intervalo en que está definida la curva alfa. Lo puede ver en el primer renglón de la definición. ¿Listo? Si somos observadores nos aparece por aquí un... Opa. En la definición nos aparece diferencial de alfa, ¿cierto? Alfa, recuerde que es una parametrización. Pues, ¿qué viene siendo su diferencial? Pues la derivada, ¿no? Alfa prima de t por dt. ¿Listo? Y jóvenes, esta es la manera en cómo los matemáticos y físicos en ese momento, mediante la definición de la integral de línea, solucionaron el problema de cómo de cómo qué, de cómo calcular el trabajo hecho por una fuerza en curvas un poco más generales, ¿cierto? El análogo, o mejor dicho, cuando era una trayectoria horizontal, nosotros lo que hacíamos era f de x, f sub x, perdón, denotando la componente de la fuerza en el eje x por el desplazamiento recorrido, ¿cierto? El desplazamiento recorrido nos lo da el hecho de que sea una integral de línea, ¿cierto? El símbolo integral implica que estamos recorriendo una curva. ¿Listo? Multiplicado, miren, producto punto, ¿con quién? Con la fuerza. Y como es la fuerza en la curva, pues ya no es la componente en el eje X de la curva, sino lo que tenemos aquí, la fuerza evaluada en la curva, ¿vale? Esa es la manera un poco intuitiva de ver que la integral de línea es la generalización del concepto del trabajo. ¿Listo? Al menos en el concepto aplicativo. Esto de manera abstracta. Vamos a mirar entonces cómo se aplica esta definición a un par de ejemplos particulares. Primer ejemplo. Hallar el trabajo realizado por una partícula que recorre el arco parabólico
y igual x cuadrado desde 0,0 hasta 1,1 y sometido a un campo de fuerzas dado por este campo vectorial. ¿Listo? Vamos a suponer que las unidades de trabajo son, ¿cómo se llama? Estos joules o julios, como le quieran llamar. ¿Listo? O bueno, no, sí, dejémoslo así. Iba a decir newton metro, pero si la memoria no me falla, no, dejémoslo en joules. Entonces, creo que son lo mismo. Hace mucho que no trabajo en ese ámbito, no recuerdo bien las unidades tampoco. Si algo me corrigen, ¿vale? Eh, entonces, vamos a hacer el primer ejercicio, ¿de acuerdo? Y ahorita leemos el segundo. Muy bien. Lo primero aquí es hacernos una idea gráfica de la situación, ¿no? Y igual x al cuadrado sabemos que es una parábola. Entonces, vamos a dibujar nuestra parábola. Aquí no necesitamos la parte negativa, eso es una parábola. Entonces, y igual x al cuadrado. Ay, es que en este tablero no puedo controlar bien el pulso. Así. ¿Listo? Esa es nuestra parábola. Y igual x al cuadrado. Y por allí se mueve una partícula, ¿cierto? Pero no se mueve, ojo, y esto es importante, no se mueve sobre toda la parábola. No. Por acá nos dijeron que esa parábola se mueve desde el punto 0,0 hasta el punto 1,1, ¿cierto? Entonces realmente el pedazo que nos interesa está por aquí. Ese es el punto 0,0. Y digamos que 1,1 es este, guardando ¿cómo se llama? Las proporciones. Y el pedacito que nos interesa a nosotros es este, miren. Es que no puedo dibujar bien aquí. Ese. ¿Listo? Ese arco de parábola es el que nos interesa a nosotros. Este es el que vamos a llamar gamma. ¿Listo? Entonces, sea gamma el arco de parábola que va desde 0,0 hasta 1,1. ¿Listo? Eso es muy importante para cuando usted va a resolver un problema de trabajo o de integral de línea. Es importante que usted sepa cuál es la curva sobre la cual usted va a trabajar, ¿cierto? Pero no necesita solamente saber quién es la curva. Si usted lee la definición, mire, vamos a leerla de a poquito, ¿cierto? Tenemos una curva regular a trozos gamma, eso es verdad, pero no solo necesita la curva, sino que necesita una parametrización de dicha curva, ¿cierto? Entonces, ese va a ser nuestro siguiente paso. Hallar una parametrización para el arco de parábola. Entonces, hallemos una parametrización alfa de t para gamma. Y aquí tienen que recordar todo lo que vimos en la primera parte del curso, ¿no? No crean que la vimos simplemente para olvidarnos de ella. Toda esa parte de parametrizaciones vuelve a tomar mucha importancia aquí. ¿Listo? Parametrizar gráficas de funciones, recuerden que es una cuestión muy sencilla, ¿cierto?
Porque si hacemos x igual a t, tenemos y que debe ser igual a x al cuadrado, ¿cierto? Pero x estamos diciendo que es t. O sea que y nos va a quedar t al cuadrado. Y mira, ahí tienes tus parametrizaciones. X igual a t. Y de aquí tú sacas que y igual t cuadrado. ¿Cierto? Entonces, así nuestra parametrización alfa de t va a ser igual a ¿quién? La primera componente x fue la que llamamos t. Y la segunda componente t cuadrado, ¿cierto? Pero si la dejamos así, estaríamos parametrizando toda la parábola, toda. Y nosotros no necesitamos eso, ¿cierto? Nosotros necesitamos un pedacito de parábola. Eso significa que necesitamos determinar t en qué intervalo está, ¿cierto? ¿Cómo hallamos ese intervalo? Pues con los puntos inicial y final, ¿cierto? Que recordemos, el punto inicial es 0, 0, el origen, y el punto final dijimos que era 1, 1, ¿cierto? Si usted quiere que alfa de t le valga 0, 0, ¿cierto? Pues entonces tú tendrías que igualar t y t cuadrado a 0, 0, ¿cierto? Y esto no es difícil ver que la solución que va a tener es que t sea igual a 0, ¿cierto? Entonces, este valor de t corresponde al punto inicial de nuestro arco parabólico, ¿cierto? Por lo tanto, los valores de t empiezan en 0. ¿Listo? ¿Y cómo hallamos el otro extremo del intervalo para t? Pues sencillo. Pues igualando ahora al punto final, 1, 1. Y tendremos que hallar un t para que la curva, la parametrización me dé 1, 1. Esto es lo mismo que habíamos visto al inicio del curso, ¿sí? Resolvemos la ecuación que resulta en cada componente y obtenemos entonces que t tendría que ser igual a 1, ¿sí? Y miren, como eso corresponde al punto final de la curva, pues bueno, aquí nos queda t igual a 1. ¿Listo? Y eso significa que nuestro intervalo en el que estamos trabajando es el 0, 1, ¿sí? Esto es quien juega el papel de A y B en la definición de integral de línea. ¿Listo? Entonces miren que ya tenemos uno de los ingredientes muy importantes para el cálculo de la integral, que es la parametrización de la curva sobre la cual vas a integrar. ¿Listo? ¿Qué otro ingrediente necesitabas? Volvamos a leer la definición de integral de línea. Entonces, alfa, una parametrización de una curva regular a trozos, ya tenemos eso. F, un campo vectorial, también ya está. Confundo el resaltador con el borrador. Pero bueno, lo voy a subrayar mejor. Este es nuestro campo vectorial. ¿Listo? Entonces, ese ingrediente ya lo tenemos de gratis.
Y si f es un campo vectorial, se define entonces la integral. Vale, listo. Tenemos lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces ya podemos proceder al cálculo que queremos. Entonces, así, el trabajo, denotémoslo W, realizado, será recuerden, la integral de línea responderá siempre la pregunta de calcular el trabajo realizado. O sea que esto será la integral de línea sobre la curva gamma. Recuerde, gamma es el arco parabólico de nuestro campo vectorial por el diferencial de la parametrización. ¿Listo? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar la definición. De manera abstracta, la definición era lo siguiente: la integral desde a hasta b, donde recuerde, a y b son los puntos inicial y final del intervalo en que está definida la parametrización, del campo vectorial evaluado en alfa de t, producto punto alfa prima de t por dt, ¿cierto? Esa es la definición de integral de línea. Pero ahora apliquémosla a nuestra situación particular. Los puntos inicial y final para nuestra integral son: inicial, ya miramos que eso era en t igual 0. Final, ya miramos que eso es en t igual 1. ¿Listo? Alfa de t. Hay que evaluar el campo vectorial en alfa de t. Alfa de t es t, t cuadrado. Alfa prima de t. Ya miramos al inicio del curso que derivar funciones vectoriales es derivar componente a componente, ¿cierto? Entonces derivamos la parametrización y nos queda 1,2t por dt. ¿Listo? Y esa es la cuenta que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, integral entre 0 y 1. Y ahora hay que evaluar el campo vectorial en la parametrización. Recuerde que el campo vectorial en un XY cualquiera, vamos a anotarlo por aquí, era, creo que era, no me acuerdo, XY y Y cuadrado, vale. ¿Listo? Entonces, en general, nuestro campo vectorial está definido de esta manera, ¿cierto? Pero ¿a quiénes tenemos ahora en lugar de a x y a y? Tenemos a x, a t, perdón, y a t al cuadrado. O sea que aquí me va a quedar x por y, t por t cuadrado, ¿cierto? Y t cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Porque esos son quienes juegan el papel de x y y. ¿Listo? Y ahora, bueno, pues ya calculamos la integral. T por t cuadrado, esto nos termina dando aquí t a la 3, ¿cierto? Y es producto punto, t a la 3 por 1 nos queda t a la 3. Más
t a la 2 a la 2, aquí te va a quedar t a la 4 por 2t. Entonces esto va a quedar 2 veces t a la 5. Y todo esto por dt. Y bueno, la integral resultante pues nos dará t a la 4 evaluado entre 0 y 1 más 2 sextos, ¿cierto? T a la 6, donde 2 sextos se simplifica a 1/3. Y esto también evaluado entre 0 y 1. Y acá era t a la 4 sobre 4. ¿Cierto? Y bueno, ya resolviendo la integral, pues nos va a quedar que esto es 1/4 más 1/3. O lo que es lo mismo, 3 más 4 son 7 sobre 12. Y aquí irían las unidades del problema, ¿vale? Como el ejercicio no nos especifica unidades, bueno, yo hablaba de colocar la estándar, ¿no? Que creo que es los joules o julios. Pero bueno, mientras el ejercicio no lo especifique, pues no coloquemos unidades, ¿vale? Porque pues no nos dan unidades con qué trabajar. Pero cuando el ejercicio especifique las unidades, hay que colocarlas, ¿de acuerdo? Sí, se me ve bien, ¿no? 3 más 4, 7 y 4 por 3, 12. Vale. Y miren, básicamente eso sería el cálculo de la integral de línea, ¿vale? Lo que hay que saber es cómo aplicar la definición. Saber quién es la parametrización, quién es la curva, con qué función vectorial estoy trabajando y básicamente aplicar la formulita. No tiene ningún otro misterio. ¿Listo? En este caso, nuestra curva gamma era una curva regular, era un arco de parábola, no había ningún borde, ninguna esquina, ninguna sección puntiaguda, nada de esas cosas raras. Era una curva sencillita, ¿cierto? Veamos el ejemplo 2. Y con esto terminamos el video. El ejemplo 2 me dice, calcule la integral de línea. Aquí no hay ningún sentido físico, solo es el cálculo de una integral. Donde ya nos dan de una vez ¿cómo se llama? El campo vectorial. Y nos lo piden a lo largo de la curva descrita por esa función. 1 menos valor absoluto de esa cosa desde 0,0 hasta 2,0. Nos dan el punto inicial y el punto final. Tenemos casi todo, ¿cierto? Sabemos quién va a hacer la curva, sabemos su punto inicial, su punto final. Lo que tenemos que hallar es la parametrización, ¿sí? Porque dada la parametrización hacemos todas las cuentas pertinentes. ¿Listo? Entonces recuerden, un dibujito nunca está de más. Vamos a empezar por ahí. Bien. La función que nos dieron, si no estoy mal, era 1 menos valor absoluto de 1 menos x. ¿Cierto? El solo hecho de tener este valor absoluto ya me está diciendo que esa curva va a tener picos, va a tener esquinas, bordes, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, esta curva no va a ser una curva regular, va a ser regular a trozos. ¿Listo?
¿Cómo graficamos esto? Recuerde, valor absoluto de un número, llamémoslo, no usemos la t, llamémoslo s, es una v, ¿cierto? Si se le antepone un signo menos, eso significa que queda así. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un signo menos. Eso significa que esta gráfica va a ser de esta manera. ¿Listo? La esquina, ¿dónde va? La esquina va en donde este valor absoluto se vuelva a 0. Y eso claramente será cuando x valga 1. ¿Listo? Entonces digamos que x igual a 1 es 1, 2, 3, 3, espérame, 3, ya no veo, 6, 9, aquí, digamos que x igual a 1 es aquí. ¿Listo? Entonces la esquina estaría allí, pero este 1 que se está sumando, así como con las parábolas las traslada hacia arriba, con esto también. Entonces observa que esto va a quedar trasladado una unidad hacia arriba. Y lo hice 3, 6, 9, allí. Entonces trasladamos una unidad hacia arriba. Y nuestra gráfica entonces será esto. ¿Listo? Entonces, esa será nuestra gráfica. Pero no nos la están pidiendo toda, ¿cierto? Nos están pidiendo una sección particular. Nos están pidiendo la que va desde 0, 0, o sea, desde aquí, 0, 0, hasta acá, que es en 2,0, ¿cierto? Entonces básicamente lo que nos interesa es esto. Y ojito, vamos desde 0, 0 hasta 2,0, o sea que la curva tiene que ser recorrida en esta dirección, ¿cierto? Entonces, esto es lo que debemos parametrizar. ¿Listo? Entonces, sea gamma, la gráfica de de cómo se llama, de la función y igual 1 menos valor absoluto de 1 menos x, ¿cierto? Desde 0, 0 hasta 2,0. ¿Ok? Y ahora tendríamos que calcular la integral de línea. Pero para poder hacer eso, primero lo que tenemos que hacer es obtener una parametrización. ¿Listo? Entonces, observe lo siguiente. ¿Qué era lo que nosotros observábamos cuando una curva era regular a trozos? Cuando una curva es regular a trozos, se puede dividir en dos subcurvas regulares, haciendo la división desde el punto en donde se nos forma el problema, ¿cierto? Que sería allí. Entonces miren,
partiendo la curva desde ese lugar donde se forma el borde, tenemos dos subcurvitas, llamémoslas gamma 1 y gamma 2, ¿cierto? Este puntito de acá arriba, que es donde se forma la esquina, es el punto 1,1, si usted se da cuenta. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es descompongamos a gamma en las curvas regulares, gamma 1, que va desde 0, 0 hasta 1, 1, y gamma 2, que esa va desde 1, 1 hasta 2,0. ¿Listo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues en lugar de parametrizar a toda gama, lo que vamos a parametrizar es cada trozo, gamma 1 y gamma 2. Esta es la manera en cómo se afronta un problema de integral de línea cuando tu curva no es toda regular, sino que es regular por pedacitos. ¿Listo? Entonces, observe. Vamos a colocar por aquí parametrización de gamma 1. ¿Listo? Entonces, ¿quién es nuestra función? Tenemos que y es igual a 1 menos valor absoluto de 1 menos x, ¿cierto? Esa es la función de la cual se obtiene la curva. Esta es la gráfica de esto es lo que nos dio nuestra curva, ¿cierto? Aquí hay un valor absoluto, ¿cierto? Recuerde, que el valor absoluto cambia dependiendo de si lo que está adentro es positivo o negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si x es menor que 1, ¿cierto? Entonces 1 menos x, ¿cómo es? Pues x es menor que 1. A 1 le restas un número más pequeño que 1, esto se vuelve positivo. Y si 1 menos x es positivo, entonces valor absoluto de 1 menos x les da el mismo 1 menos x, ¿cierto? Porque recuerde que valor absoluto deja a los números mayores que 0 intactos, ¿cierto? Luego, en este caso, si hacemos x igual a t, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? Y sería igual a 1 menos x, ¿cierto? Pero ahora estos ya no son de valor absoluto, son paréntesis. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo uso de esto que dedujimos aquí. Que como estamos suponiendo que el x es menor que 1, esto se cumple. ¿Y por qué estoy suponiendo x menor que 1? Pues recuerde que usted está tratando de parametrizar gamma 1, ¿cierto? Y observe que gamma 1 corresponde a este ladito, el que tiene los valores del eje x a la izquierda del 1, es decir, menores. ¿Ok?
1 menos x, pero x estamos diciendo que es t, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar 1 menos 1, 0. Y menos con menos da más. Entonces ahí tenemos nuestra primera parametrización. X igual a t y y también igual a t. ¿Listo? Así, llamémosla alfa 1 de t va a ser igual a la componente en x que es t y la componente en y que también es t. ¿Ok? Y el intervalo, ¿de dónde a dónde va? Recordemos que el punto inicial es 0, 0. Entonces, si tú igualas t, t a 0, 0, pues de aquí deduces que t tiene que ser igual a 0, ¿cierto? ¿Y hasta dónde? Hasta el punto final, que es 1, 1. Si tú igualas la parametrización a 1, 1, te da que el t que produce este punto es t igual a 1. Y mira, con eso ya tienes la parametrización. ¿Listo? Pero esa es la parametrización de el primer pedacito de la curva. Nos falta el otro. Hallemos la parametrización de gamma 2. ¿Listo? Entonces, y no ha cambiado. Y sigue siendo esa función que tiene el valor absoluto. Y igual control Z, 1 menos valor absoluto de 1 menos x, ¿cierto? Recuerde gamma 2 quién es. Gamma 2 es la parte que ahora está, vamos a colocarla con moradito. Gamma 2 es la parte que ahora está de este lado, ¿cierto? Que corresponde a los x a la derecha del 1, es decir, mayores. Entonces, si x es mayor que 1, 1 menos x, pues ahora ¿qué pasaría? Que al 1 le estás restando un valor que es mayor que él. O sea que un número al que le restas uno más grande, esto se vuelve negativo, ¿cierto? ¿Y qué le hace el valor absoluto a los negativos? Les invierte el signo. Entonces esto me daría menos 1 menos x, ¿cierto? Y parametrizamos de la misma manera. Si hacemos como es usual x igual a t, entonces y ¿cómo nos va a quedar? Y nos va a quedar 1 menos, y valor absoluto, aquí iría valor absoluto de 1 menos x, ¿cierto? Pero eso estamos viendo que es esto que estoy subrayando, entonces vamos a sustituirlo. Entonces aquí nos quedaría menos 1 menos x, ¿cierto? Así. Pero x estamos diciendo que es igual a t. Entonces aquí nos queda 1 menos t. ¿Vale? Entonces, ¿a qué llegamos? Menos con menos se vuelve más. 1 más 1, 2. Más con menos se termina volviendo menos. Y entonces ahí tenemos la parametrización para y. 2 menos t. ¿Vale?
Y con eso tenemos alfa 2, que sería igual, la componente en x nos dio t y la componente en y nos dio 2 menos t. ¿Listo? Y ahora el t, desde dónde hasta dónde va. ¿Listo? Y aquí argumento estándar. ¿Cuál es el punto inicial de gamma 2? Gamma 2, recuerde que usted la está considerando desde acá arriba, es decir, desde 1, 1, ¿cierto? Entonces veamos. El punto inicial tiene que ser 1, 1 y alfa 2 es t, 2 menos t. Entonces si tú igualas componente a componente te sale t igual a 1, 2 menos t igual a 1. Aquí ya te dice que t es igual a 1, pero recuerda que también hay que solucionar la segunda ecuación. Pasando el 1 a restar, 2 menos 1 igual a t, o sea, 1, ¿cierto? Entonces sí, definitivamente t empieza para esta parametrización en 1, ¿vale? Un detalle muy importante. Observe que para alfa 1, t terminaba en 1, ¿cierto? Y recuerde, donde gamma 1 termina, gamma 2 empieza, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que si tú estás haciendo la parametrización bien, el valor final que tenía t en la primera parametrización debe ser el valor inicial para t en la segunda, ¿sí? Porque recuerden que la curva es continua, ¿sí? Entonces, al menos de esta manera ustedes saben que van bien encaminados. Este y este deben coincidir, ¿de acuerdo? Y para el segundo valor, recordemos que ahora el punto es el punto final de gamma, que era 2,0, ¿cierto? Entonces, nuevamente, igualamos componente a componente. Al igualar la primera componente, aquí nos da t igual a 2. Acá nos daría t igual a 0. 2t igual a 0, perdón. Donde cuando pasamos el t al otro lado, nos da t igual a 2, como tiene que ser. ¿Listo? Entonces, esto nos confirma que t debería ser 2 en el límite superior. ¿Listo? Y con eso tenemos entonces la parametrización que faltaba. ¿Listo? Y miren, como tal no tenemos una única parametrización para la curva original. ¿Sí? La curva original era como este pedazo de arriba de triángulo, ¿cierto? Lo que obtenemos es una parametrización para cada pedacito que es una curva regular. Y ese va a ser el procedimiento estándar que usted debe seguir cuando la curva sobre la cual usted va a integrar es regular a trozos, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cómo termina todo este proceso? Pues calculando la integral, ¿no? Por tanto, bueno, queremos calcular la integral sobre gamma, ¿cierto? F punto de alfa, ¿cierto? Pero recuerda que gamma la descompusiste en 2. Entonces esta integral se descompone y nos queda la integral sobre gamma 1, ¿cierto? F punto de alfa. Y nos falta un pedazo, ¿cierto? Entonces, más
la integral sobre gamma 2 de f punto de alfa. ¿Listo? Y descomponemos la integral justamente porque la curva también la descompusimos en dos. ¿Listo? Y aquí ya el procedimiento es estándar, ¿cierto? Queda la integral, límite inferior de gamma 1, pues nos vamos a la parametrización de gamma 1. Ese va desde 0 hasta 1, ¿cierto? Entonces nos queda desde 0 hasta 1 el campo vectorial evaluado en la parametrización alfa de t. Aunque bueno, aquí sería alfa 1, ¿no? ¿Quién era alfa 1? Acá la tenemos. T, t, ¿cierto? Entonces aquí nos queda evaluado en t, t. Producto punto. Aquí iría alfa 1', ¿cierto? Y cuando derivamos esto, pues es claro que nos da 1,1. ¿Cierto? dt. ¿Listo? Más integral sobre gamma 2. El intervalo de gamma 2, ese sí lo tenemos aquí a la vista, es desde 1 hasta 2. ¿Listo? De la función vectorial, del campo vectorial, perdón, evaluado en la parametrización, que es t, 2 menos t. Producto punto, la derivada de la parametrización, que aquí nos da 1, menos 1, ¿cierto? Por dt. ¿Listo? Y por aquí en un ladito voy a anotar la función vectorial. Entonces, vamos a ver. F de xy era igual. Vamos a ver a qué era igual esa función. Ay, verdad que eso está por acá arriba. X cuadrado más y cuadrado en y x cuadrado menos y cuadrado en j, vale. Volvemos para acá. Por aquí. Entonces básicamente eso nos dice que la primera componente es x cuadrado más y cuadrado, que era lo de y en dirección j era x cuadrado menos y cuadrado. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a ver. Integral entre 0 y 1. Recuerden que aquí esto sería x y esto sería y. Entonces me quedaría t cuadrado más t cuadrado, o sea 2t al cuadrado, ¿cierto? Y en la segunda componente t cuadrado menos t cuadrado, esto es 0. ¿Listo? Producto punto 1,1. Y en la siguiente integral, a ver, ¿cómo nos queda esto? La primera componente nos va a dar t cuadrado más 2 menos t al cuadrado.
Y eso es porque ahora todo esto es x y todo esto sería y. ¿Listo? Eso en la primera componente. Y en la segunda componente sería lo mismo, pero restándose. T cuadrado menos 2 menos t. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Listo? Y a todo esto le hacemos producto punto 1 menos 1. Bien. Y ahora lo que tendríamos que hacer son todas estas cuentas, ¿cierto? La primera integral pues no sale tan complicada, nos queda solo nos queda la primera componente, sería 2t al cuadrado de t más la integral entre 1 y 2 de aquí me quedaría todo esto multiplicado por 1, que nos quedaría t cuadrado más primero al cuadrado, que es 4, menos 2 por 2, 4t, más t cuadrado, aplicando la fórmula del binomio, ¿cierto? Y t cuadrado más t cuadrado, aquí me va a quedar 2t cuadrado. ¿Listo? Y en el segundo caso, subrayar con morado, es todo esto multiplicado con menos 1. O sea que aquí va a quedar menos por el menos del menos 1, ¿cierto? Y aquí nos quedaría t cuadrado. Y aquí sería menos 2 a la 2, que son 4, más 2 por 2, 4t, ¿cierto? Menos t cuadrado, donde t cuadrado con t cuadrado se van, ¿cierto? Y nos queda solamente esos términos que he puesto allí. ¿Listo? O sea que al final nos queda integral entre 0 a 1, 2t cuadrado de t, más, y acá, bueno, nos va a quedar 2t cuadrado, ¿cierto? Y acá menos con menos, acá va a quedar menos 8t, ¿cierto? Y por acá me va a quedar menos con menos da más, 4 y 4, 8. ¿Listo? Y todo esto de t. Y listo. Entonces con esto ya podemos calcular nuestras integrales. La integral de acá nos va a quedar 2 veces t a la 3 sobre 3, ¿cierto? Evaluado entre 0 y 1, más la parte de acá que nos va a quedar otra vez 2t a la 3 sobre 3, evaluado, bueno, todavía no, aquí nos va a quedar menos 8, aquí va a quedar menos 4t cuadrado, ¿cierto? Más 8t, y todo esto evaluado entre 1 y 2. Veamos cuánto nos da. Este primer número nos dará 2 tercios, más, al evaluar en 2, aquí me va a quedar 2 a la 3, 8, por 2 son 16 tercios, menos 16, más 8 por 2, 16, menos, evaluando ahora en 1, 2 tercios,
más 4 menos 8. ¿Listo? Y bueno, este 16 se va con este 16, este 2 tercios se va con este 2 tercios. Y al final a ver qué nos queda. 4 menos 8, esto se vuelve menos 4. Y entonces tenemos que hacer 16 tercios menos 4. Y esto nos dará 16 menos 12 son 4 tercios. Y listo. Ahí está la integral resuelta. ¿Vale? Pero ¿qué era lo importante aquí? Que cuando la curva es regular a trozos, ¿sí? Entonces tú lo que haces es dividirla teniendo en cuenta que la división la haces ubicando los puntos donde se forman las esquinas o los bordes. ¿Listo? Parametrizas cada uno de ellos como lo hicimos aquí. Y al final el cálculo de la integral lo haces partiéndola en la cantidad de trozos en que se divida la curva. ¿Listo? Y pues nada, jóvenes, con esto terminamos entonces ¿cómo se llama? La tanda de videos de reposición. Bueno, tanda, eran dos. Pues nada, por si alguno de ustedes lo está viendo esta semana, que espero sea el caso, que sean juiciosos. Pues nada, muchachos y señoritas, una feliz Navidad, que la pasen muy bien, los que hayan viajado en sus casas, los que no, pues aquí en la ciudad, pero lo importante, todos con su familia, con sus amigos, aprovechen el tiempo, no solo estudiando, claro está, o sea, también es importante, de hecho es más importante creo yo, que estén pues, con sus familias, con sus allegados, aprovechen todo ese tiempo, ese poco tiempo que tienen de receso ahorita para compartir con ellos. ¿Listo? Cuídense mucho, tengan un buen receso navideño y ya nos vemos en enero. Cualquier duda que puedan tener, recuerden que pueden consultarme, ¿listo? Pero en momentos razonables, no es que 31 ya casi medianoche y profe una pregunta, no, ¿sí? En momentos razonables, ¿vale? No siendo más, cuídense mucho y que estén muy pero que muy bien.